Seguimos avanzando en el mundo ahora. Como les prometíamos, volvemos con todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Irán dice estar dispuesto a reanudar negociaciones justas y equitativas sobre el tema nuclear con Estados Unidos, aunque advirtió que su programa de misiles no estará sobre la mesa. El ministro de Relaciones Exteriores iraní está en Turquía, país que se ofrece como mediador. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicará este viernes unos 3 millones de páginas, miles de documentos y al menos 2.000 vídeos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein. El fiscal general adjunto encargado del caso dijo que no censurarán ninguna de las 180.000 nuevas imágenes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denuncia que Donald Trump pretende asfixiar la economía de la isla bajo un pretexto vacío de argumentos. El jueves Donald Trump firmó una ley ejecutiva que le permite imponer aranceles a países que vendan petróleo a la isla. México advirtió una crisis humanitaria de gran alcance. Bueno, con nuestro invitado del día vamos a hablar del último reporte de la Fundación Ideas para la Paz en Colombia. La organización revela en su último informe que los grupos armados ilegales cuentan a fin de 2025 con 27.000 integrantes, un 23,5% más que el año anterior, un dato que habla de la fallida gestión de seguridad del gobierno saliente en Colombia. Abrimos este informativo en Turquía, que se ha postulado para ejercer la mediación entre Teherán y Washington. Los ministros de Exteriores turco e iraní se han reunido en Estambul para llevar a cabo una primera toma de contacto. Por el momento, Turquía dijo buscar estabilidad en la región, mientras Irán dejó claro que están abiertos a dialogar sobre el tema nuclear, pero siguen lejos de renunciar a sus capacidades defensivas. El presidente Donald Trump dijo este viernes que Teherán sí quiere un acuerdo, pero sin dar más detalles. Nos lo cuenta Albert Naya. Cuando Oriente y Occidente necesitan hablar, la mesa de negociación se erige en Turquía. Erdogan volvió a postularse como mediador, esta vez entre Estados Unidos e Irán, un movimiento que comenzó en el día de hoy en Estambul. La reanudación de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos sobre una base constructiva para reducir las tensiones regionales es vital. Hacemos un llamamiento a las partes para que se sienten a la mesa de negociaciones. El que también fuera ex jefe de los servicios secretos turcos es plenamente consciente que su mayor problema tiene el centro de operaciones en Tel Aviv. Por ello, pidió a Israel poner fin a sus políticas, dijo, de desestabilización. Teherán, por su parte, destacó que una futura negociación no debe depender de un cheque en blanco. Si una de las partes pretende imponer sus exigencias por adelantado, esto ya no es una negociación y la República Islámica de Irán jamás participará en ellas. Las capacidades defensivas y de misiles de Irán nunca serán objeto de negociación alguna. Turquía toma en serio unas conversaciones cuyo formato, día y hora siguen en el aire. Sobre el terreno, el país euroasiático no se cansa de pedir estabilidad en la zona, porque Siria, un foco bélico que se alargó durante casi 14 años y generó una crisis de refugiados en la zona sin precedentes, dejó de sangrar. Además, Damasco apagó la insurrección kurda recientemente, lo que también incluye mayor control de la frontera turca. Pero ahora el peligro acecha con el vecino oriental. Por ello, un Erdogan situado entre Oriente y Occidente quiere ejercer de puente y evitar, entre otros factores, otro éxodo migratorio que vuelva a poner en jaque sus arcas o una inestabilidad que vuelva a provocar el renacimiento de grupos armados ya debilitados. Vamos ahora a la Franja de Gaza, porque Israel anunció este viernes que el paso fronterizo de Rafah entre el enclave palestino y Egipto se reabrirá el domingo en ambos sentidos para el cruce de personas. Los palestinos esperan con ansias esta apertura, especialmente los que necesitan recibir un tratamiento médico fuera del enclave. Las salidas y entradas serán controladas por la misión de la Unión Europea y el ejército israelí. Y en Siria, el ejército y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, anunciaron un acuerdo integral con el que buscan consolidar el alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero. El pacto prevé en parte que las instituciones gestionadas por los kurdos y conocidas como Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria se integren al Estado y que en el plano militar se forme una nueva división en las tropas gubernamentales integradas por 3 brigadas de las FDS. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos amplió previamente.
Lo que está en juego en el noreste de Siria no es solo el fin de los enfrentamientos, es la forma en la que el Estado sirio recupera el mayor territorio que había quedado fuera de su control desde la guerra. Esta mañana Damasco y las fuerzas democráticas sirias anunciaron un acuerdo que marca un punto de inflexión. El entendimiento pone fin a semanas de choques y fija el marco para la reintegración progresiva del noroeste en las estructuras del Estado. Pero en el terreno esto significa la retirada de las fuerzas kurdas de las líneas de contacto y el despliegue de efectivos del Ministerio de Interior en las ciudades de Hasaka y Qamishli con el objetivo de garantizar estabilidad. También implica que las instituciones de la administración kurda serán absorbidas por el Estado, pero se seguirá manteniendo al personal civil. Esto busca evitar un colapso administrativo tras años de autogobierno de facto. El acuerdo militar es clave. A diferencia de los pactos anteriores, los combatientes kurdos no serán integrados de manera individual, sino agrupados en una división del ejército formada por 3 brigadas más una brigada vinculada a Kobane, todas ellas bajo el mando central. Esta fórmula cumple una demanda histórica de las FDS y reduce el riesgo de rupturas inmediatas. El acuerdo también aborda derechos civiles y educativos para la población kurda y facilita el retorno de los desplazados, cerrando así una etapa de autonomía que surgió durante la lucha contra el Estado Islámico. El impacto del acuerdo no se limita al noroeste, sino que en el sur la comunidad drusa observa de cerca, ya que ha planteado sus propias demandas de autogobierno y protección. Para Soida, la elección del noroeste es clara. La estabilidad estatal pasa por acuerdos que integren territorio, instituciones y fuerzas armadas. Y vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Este viernes el Kremlin anunció un cese de sus ataques contra la capital ucraniana hasta por lo menos el domingo. Sin embargo, se conocen pocos detalles sobre la tregua, como los lugares que dejarían de ser atacados por Moscú. El gobierno ruso dijo que accedió a la suspensión de sus hostilidades a solicitud de Donald Trump. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Un acuerdo sin muchos detalles. Este viernes el Kremlin anunció que, bajo petición de Donald Trump, había aceptado detener sus ataques contra la capital ucraniana hasta el 1 de febrero. El presidente Trump ha pedido personalmente al presidente Putin que se abstenga de atacar Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero para crear condiciones favorables para las negociaciones. Eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Así que el Kremlin aceptó esta propuesta? Sí, claro, hubo una petición personal del presidente Trump. Sin embargo, es poco lo que se conoce hasta el momento sobre la tregua. No es claro si Peskov mencionó Kiev como un sinónimo para referirse a los territorios ucranianos o puntualmente como el único objetivo que no sería atacado. El jueves, el líder de la Casa Blanca afirmó que efectivamente se había puesto en contacto con Vladimir Putin. Me han dicho que Rusia no disparará durante un tiempo debido a este frío terrible, así que le pedimos al presidente Putin que suspendiera los disparos durante una semana. Están sufriendo un frío proporcional al que sufrimos nosotros. Por su parte, Volodymyr Zelensky aseguró este viernes que Rusia no atacó ninguna infraestructura energética ucraniana durante la noche pasada, solo unas horas después de las declaraciones de Trump. Sin embargo, el fuego ruso no se ha detenido del todo. Durante la noche se registraron ataques de Moscú en la región de Kharkiv, mientras que el presidente ucraniano añadió que las ofensivas del vecino país ahora tienen como objetivo infraestructuras logísticas. Y en Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu activó por tercera vez el artículo 49.3 para hacer aprobar el presupuesto de 2026 sin pasar por el voto de los diputados. Eso a pesar de que el año pasado se comprometió a buscar la aprobación del legislativo y así evitar la suerte de sus dos predecesores. La izquierda y la extrema derecha anunciaron nuevas mociones de censura que serán estudiadas al inicio de la próxima semana con poca probabilidad de ser aceptadas. En este caso, Francia tendría finalmente un presupuesto para 2026. Y seguimos en Estados Unidos porque el Departamento de Justicia anunció que este viernes publicarán unos 3 millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein. Afirmaron que en esta ocasión no censurarán las nuevas imágenes. Habrá además en torno a 2.000 vídeos.
Hoy estamos entregando más de 3 millones de páginas, incluyendo más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. En total, esto significa que el departamento ha entregado aproximadamente 3,5 millones de páginas en cumplimiento de la ley. Una breve aclaración sobre los videos y las imágenes. Los 2.000 videos y las 180.000 imágenes no son todos videos e imágenes tomados por el señor Epstein o alguien de su entorno. Incluyen grandes cantidades de pornografía comercial e imágenes que fueron incautadas de los dispositivos de Epstein, pero que él no tomó ni fueron tomadas por alguien de su entorno. Y este viernes se termina el plazo para que el Congreso también de Estados Unidos adopte el presupuesto y evite un nuevo cierre de gobierno. Después de que el Senado no lograra votar el presupuesto el jueves, Donald Trump afirma que se alcanzó un nuevo acuerdo de financiación. Sin embargo, demócratas y republicanos están divididos sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Es la agencia que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Vamos a verlo. ¿Estados Unidos evitará otro cierre de gobierno? En una publicación de Truth Social el jueves, el presidente Donald Trump anunció que se había alcanzado un acuerdo presupuestario antes de la fecha límite de la medianoche del viernes. Ambas partes se apresuran ahora a buscar el respaldo. Los republicanos y los demócratas del Congreso se han unido para conseguir que la gran mayoría del gobierno cuente con financiación hasta septiembre. Esperemos que tanto los republicanos como los demócratas den el tan necesario voto bipartidista a favor. Tras los disparos contra los ciudadanos estadounidenses Alex Pretty y Renee Good por parte de los agentes federales de inmigración, los demócratas del Senado bloquearon el jueves la votación del presupuesto para evitar la financiación del ICE a través del Departamento de Seguridad Nacional. En virtud del nuevo acuerdo, la financiación de la agencia se prorrogará temporalmente, pero seguirá estando separada del proyecto de ley del gasto más amplio. Los demócratas siguen buscando cambios en el departamento, entre ellos una mejor formación y directrices sobre cómo deben identificarse los agentes federales. Acabemos con las actividades ilegales, devolvamos al ICE a lo que era antes, cuando se identificaban y no iban por ahí en bandas itinerantes sin órdenes judiciales. Algunos de los protocolos tradicionales bajo los que operan literalmente desde hace años y años. El pasado mes de octubre, Estados Unidos vivió el cierre gubernamental más largo de su historia, con una duración de 43 días. El enfrentamiento sobre las subvenciones al seguro médico llegó a su fin cuando un pequeño grupo de demócratas moderados se puso de acuerdo con los republicanos para aprobar el proyecto de ley de financiación. Vamos a continuar en Estados Unidos. El periodista Don Lemon, expresentador de la cadena CNN, fue arrestado en Los Ángeles, en California. La detención está vinculada a la protesta contra agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, al interior de una iglesia en Minneapolis el pasado 18 de enero, según reveló la fiscal general Pam Bondi. Un juez había rechazado los cargos contra Lemon, pero su arresto se da en medio de la disputa que mantiene con la rapera Nicki Minaj, quien hace días pidió su encarcelamiento y que se ha declarado fanática número 1 del presidente Trump. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El periodista Don Lemon fue arrestado tras informar sobre una protesta contra ICE en una iglesia en Minnesota. Lemon estaba en Los Ángeles al momento de su detención y aseguró que informaba sobre la protesta el pasado 18 de enero cuando siguió a los manifestantes hasta el interior de la iglesia. Lemon fue despedido de CNN en 2023 y no mantiene vínculo actual con la cadena de noticias. Su abogado señaló que el trabajo del comunicador está protegido por la Constitución. Don Lemon fue detenido por agentes federales anoche en Los Ángeles, donde cubría los premios Grammy. Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo protegido por la Constitución en Minneapolis no fue diferente de lo que siempre ha hecho. La primera enmienda existe para proteger a los periodistas, cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y responsabilizar a los que están en el poder. El arresto, sin embargo, coincide con la disputa con la rapera Nicki Minaj, quien se declaró la probablemente fan número 1 de Trump y quien pidió públicamente el arresto de Lemon, a quien insultó en la red social X. Don Chupa Lemon es asqueroso. ¿Cómo te atreves? Quiero a ese matón en la cárcel. Él nunca le haría eso a ninguna otra religión. Enciérrenlo. La fiscal general Pam Bondi reconoció que ordenó el arresto de Lemon. Por instrucciones mías, esta madrugada agentes federales han detenido a Don Lemon en relación con el ataque coordinado contra la iglesia Cities Church en St. Paul, Minnesota. Más detalles en breve.
Un juez había rechazado los cargos contra Lemon y otros manifestantes. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha insistido en la acusación y se prevé que el caso llegue ante un gran jurado esta semana. Y sigue en aumento la presión de Donald Trump sobre Cuba. El jueves firmó una ley ejecutiva que le permite imponer aranceles a países que vendan petróleo al país caribeño. Este viernes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció que su par estadounidense pretende asfixiar la economía de la isla bajo un pretexto vacío de argumentos. Para Díaz-Canel es una medida que muestra la naturaleza fascista del gobierno estadounidense. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió por su parte que las medidas de Trump provocarían una crisis humanitaria de gran alcance en la isla y aseguró que buscará alternativas para ayudarles. Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercian petróleo con Cuba. Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. Y el Instituto Nobel confirmó la filtración del nombre de María Corina Machado como ganadora del Premio de la Paz, del Premio Nobel de Paz 2025. Una investigación interna surgió después de que las probabilidades de la venezolana subieran en pocas horas en la plataforma de apuestas Polymarket previo al anuncio oficial. Las probabilidades se dispararon del 3,75 a cerca del 73% sin que ningún medio hubiese reportado a Machado entre las favoritas. El instituto dijo haber identificado vulnerabilidades en su sistema informático.